que las organizaciones sí, o sea, buscan darle valor a los inversionistas, a los clientes finales y demás, pero es un espacio donde las personas se construyen o las personas crecen. Si eres consciente del poder que tienes al tener a un empleado o al tener a alguien en tu equipo, o sea, no tiene límite la cantidad de cosas que puedes hacer para que estas personas tengan la oportunidad de crecer. People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. En este episodio platicamos con Arturo Hernández, mexicano apasionado por la tecnología y enfocado al mundo de las startups fintech por más de 10 años. Arturo ha tomado roles de producto, marketing, operaciones y negocios en compañías como Nubank, Uplift, Quesky y Tigo Money. Además, es escritor independiente en sus tiempos libres, ya con 3 libros publicados a la fecha. Te dejamos con la plática. Esta es una producción de Aural. Hola Arturo, ¿cómo estás? Wow, Raquel, qué gusto. Muy bien, ¿ustedes? Súper felices de tenerte por acá. Arturo, no sabes la emoción y la felicidad que compartimos Mau y yo porque estés tú hoy como invitado. Ay, no, yo estoy muy feliz también. Hace muchísimo que no tenemos una conversación filosófica. Y hace mucho que no los veía también. Entonces, muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias. Oye, me acuerdo, Arturo, que de repente me decías, oye, Raquel, ¿tienes 5 minutos para rebotar un tema? Y nos aventamos 3 horas de conversaciones filosóficas. Muy bueno, son muy buenos recuerdos. Y bueno, para quien nos escucha, les platicamos que Arturo, Mau y yo trabajamos juntos hace un par de años en Quesky, cada quien en sus áreas, pero pues una experiencia padrísima, creo, y tenemos muy buenos recuerdos y muy buenas experiencias y muchísimos aprendizajes de esa etapa. Entonces, bueno, pues esta plática muy esperada por Mau y por mí, por el cariño y el respeto personal y profesional y admiración que tenemos por Arturo. No, me pongo nervioso, pero muchas gracias por sus bonitas palabras. Yo estoy emocionado también. Creo que ambos están muy locos y también tengo muy bonitos recuerdos. Oye, Artur, y pues si quieres empecemos por ahí. Platícanos un poquito de tu trayectoria, cómo llegas a donde estás ahorita, antes de meternos de lleno a tema de cultura y gente. Platícanos un poco de ti. Seguro. Bueno, yo soy mexicano también. Soy de Guadalajara. Siempre he sido muy curioso y me gusta como aprender cómo funcionan las cosas. Entonces, empecé mi vida como a nivel de educación en temas de construcción de temas electrónicos. De hecho, mi carrera es ingeniería electrónica. Y empecé inicialmente como programador, de hecho. Estuve en un par de compañías grandes como Intel, Continental, creyendo que ahí iba a encontrar la felicidad, pero eso pronto cambió. Y dije, me falta un poquito tocar base con gente. Y cambié completamente, fue el mundo de las startups. Primero yo creé una empresa por mi cuenta con un par de amigos, donde hacemos juguetes electrónicos para niños con autismo. Se llamaba Ludavi. Teníamos muy buenas intenciones y nos queremos mucho, pero no sabíamos nada de emprendimiento. Y bueno, aunque ganamos algunos concursos en temas de México internacional y ayudamos a algunas familias, creo que siempre nos faltó como un poquito. Y ahí fue donde me nació la espinita y dije, me gustaría meterme de lleno al mundo de las startups. Acuerdo que era como 2012, 2013 y empecé a buscar en Guadalajara. Uber acababa de llegar a México, recuerdo, y me acuerdo que hablé con ellos y esa misma semana también hablé con una empresa que se llamaba Quesky. De hecho, por ahí fue donde conocí a Raquel. Long story short, estuve 4, casi 5 años ahí. Tuve 8 posiciones. Me moví en temas de operaciones, de marketing, de producto, de negocio. Y para mí fue una escuela gigante. Luego me moví a algunas otras empresas en Estados Unidos, enfocado en temas fintech. Y después estuve viviendo un tiempo en Panamá, siguiendo la línea fintech, pero ahora con Centro Sudamérica como foco. Y hace 6 meses regresé a México y ahora estoy trabajando en New. Estoy en el mundo de producto y muy feliz creando productos financieros para México. Ese es un poquito el resumen.
En 2 minutos, gran parte de tu vida, Arturo. En 2 minutos, 15 años de tu vida. Oye, Arturo, aparte me acuerdo de cuando llegaste a Quesky, me acuerdo de nuestra primera plática e interacción. No, sí. Cómo jugabas mentalmente conmigo, yo recuerdo eso muy bien. Yo decía, esto es una entrevista de HR normal, me están probando. Pero no sé si elegiste bien, pero gracias por probación. Hoy sé que elegimos muy, muy bien, Arturo. Uf, no sé. Muy loco que haya sido tanto tiempo, 10 años. ¿Por qué es importante que hablemos de cultura organizacional y traer estos temas a la mesa? ¿Qué has aprendido en estos años que nos platicas? Es interesante porque creo que usualmente los temas de cultura organizacional o muchos tópicos relacionados o que la gente asume como puntos de HR, algo que he visto que es más común de lo que me gustaría es que muchos asumen que son cosas que literal HR tiene que ver y lo van a resolver y es parte de sus actividades. Pero con estas experiencias lo que he visto es que en realidad hay cosas que tal vez son fundamentales o pequeñas que cualquier persona en una organización, sin importar si es un corporativo o una empresa mediana o un startup que acaba de nacer, si logran nacer exitosamente, cambian totalmente el rumbo de la empresa. Entonces, yo creo que más allá de unas palabras bonitas o algo que pones como en una pared, son como actividades o procesos que vives día a día con tu gente, con tus proyectos y con todo lo que hace la empresa. Entonces, es como darle una identidad y hacer claro para la gente que está colaborando por qué está haciendo lo que está haciendo y cómo van a funcionar las cosas. Y de nuevo, suena algo básico o elemental, pero tal vez a veces lo es tanto que la gente lo asume y empiezan a ir problemas, yo creo. No sé si eso es claro. Perfectamente claro, Artur. Sí, que recuerda heridas de batalla, me imagino. Tenemos varias, pero con orgullo las podemos enseñar. Oh, sí. Oye, Artur, y ahorita, bueno, nos platicabas un poquito de tu experiencia y tu trayectoria, ¿no? Empezaste en empresas muy grandes y los últimos 10 años has estado bien metido en un mundo de crecimiento muy acelerado, ¿no? Si bien no solo startups, scale-ups, porque, bueno, las empresas en las que estuviste trabajando a lo mejor en Panamá no tenían esta escala, pero sí un reto de crear y de expandir muy rápido. Y nuestra primera pregunta es alrededor de los dolores del crecimiento, ¿no? Queremos escuchar, en tu opinión, pues, ¿cuáles son los principales dolores? ¿Cómo has experimentado esa etapa? Claro. De nuevo, algo que me emociona mucho, personalmente soy muy curioso intelectualmente en cómo funcionan las organizaciones. Esos dolores creo que existen en cualquier tamaño de organización, pero se manifiestan distinto. E incluso creo que las empresas más grandes lo han sentido tanto que les da miedo y ponen como barreras para no llegar ahí. Por ejemplo, en una startup, creo que es muy fácil notar cuando hay algo de caos porque la empresa está creciendo más de lo que estaba listo para hacer. ¿Qué empiezas a ver? Tal vez lo dividiría en 3. Uno es, tal vez primero en la gente. Hay un cambio pequeñito en la forma en la que las personas se comunican o en la claridad que tienen con los procesos que estén pasando. De repente empiezas a escuchar conversaciones como, ¿eso cambió? ¿De cuándo empezamos a hacer esto? ¿O quién es esa persona que acaba de llegar? Y tal vez son cosas pequeñas de nuevo, pero son un síntoma de que la empresa está creciendo y tal vez su estrategia de comunicación ya no está soportando la cantidad de personas que tenían o la velocidad a la que están yendo, ¿no? Y algunas personas empiezan a resentirlo. Empieza ligero. Creo que una siguiente etapa es en los procesos o los proyectos que estés ejecutando. Cuando la empresa empieza a crecer a cierta velocidad, lo que he notado también es que a veces ciertos procesos que funcionaban suficientemente bien para cierta escala, de repente empiezan a romperse. O incluso tal vez personas que lideraban ciertos proyectos, como la empresa creció, se mueven a otra cosa y dejan eso ahí que servía, pero de repente se rompe y notas que tal vez en el equipo no hay alguien que sepa cómo mejorarlo o cambiarlo. Eso le agrega un poquito de complejidad a lo otro y exacerba el primer punto que dije. Y tal vez el tercero, que al final es el resultado o el dolor más grande, es el impacto que se tiene a la empresa. O sea, la empresa quiere crecer. Las personas que están ahí quieren agregar valor, tanto a los stakeholders como a los usuarios, ¿no? Pero si la gente no tiene claridad
y siente caos porque no sabe qué está pasando. Si los procesos se empiezan a romper o ya no están funcionando las cosas que sí servían, aunque el equipo se vaya a aquellas cosas nuevas o importantes que requieren atención, creo que naturalmente se van a distraer un poquito por los otros. Y si alguien a nivel liderazgo no logra cachar que esas cosas están pasando pronto, la organización empieza a meterse como un torbellino. Y creo que esos tres empiezan a pegar. Entonces, lo curioso es lo que les decía. O sea, esto es ejemplificando una startup donde son 30, 40 personas al inicio y todos se hablan y lo ves. Y creo que es más fácil diagnosticarlo. Cuando ya es un corporativo, creo que ese tipo de cosas también pasan. Y por lo menos lo que me ha tocado ver recientemente es, empiezas a hablar de burocracia y dices, pero ¿por qué la empresa hace esto? Y luego descubres que pusieron procesos para evitar que esto se rompiera. Pero a veces creo que no lo hacen de una manera tan correcta y generan ciertos comportamientos erróneos que aumentan a la pila. Entonces, creo que es interesante ver cómo el crecimiento, que en teoría debería ser algo bueno, si no es controlado o no es consciente, puede generar comportamientos negativos inconscientes en la organización. No sé si les hace sentido, les ha tocado ver alguno de estos. Creo que yo lo relaciono mucho. Son procesos y son sistemas, ¿no? O sea, la palabra procesos a lo mejor una empresa da miedo y luego la es similar a burocracia. Recuerdo mucho este libro de Jim Collins, ¿no? Que se llama Good to Great, que él básicamente dice, ¿no? O sea, no controles a la gente, no manejes a la gente, maneja el sistema. Preocúpate por qué tipo de gente cruza a través de ese sistema, pero maneja el sistema, ¿no? O sea, y creo que si bien entiendo es un poco por dónde vas, ¿no? O sea, ¿qué tipo de controles estás poniendo? ¿Hasta dónde permites que la gente haga ciertas cosas? ¿Cuál es la cancha que estás definiendo? Y pues que la gente, claro, él dice, claro, la gente que llega pues tiene que traer cierto perfil, cierto chip, ciertas formas de trabajar. Claro. Y algo que me gustaría también entender qué piensas es justo pues qué sistema sí funciona para cada etapa, ¿no? Porque lo que te funciona hoy no te va a funcionar mañana y lo que funciona para una empresa de 20 personas no va a funcionar para una de 6,000 personas. ¿Cómo saber, uno, para qué tipo de problemas y dos, qué tipo de sistemas y procesos implementar en cada una de ellas, ¿no? Para no querer aplicar la burocracia de un corporativo gigante internacional en una startup pequeña que simplemente va a alentar todo y va a tener el crecimiento, o viceversa, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Claro. Podemos irnos muy teóricos y empezar a hablar como de ciertos frameworks y demás, pero creo que otro de los aprendizajes que he tenido a través del tiempo es que todo regresa a la gente. O sea, puede existir un sistema, puede existir un proceso, pero aquellas personas que lo operan, creo que en realidad son los que consciente o inconscientemente cambian el destino de la organización. De hecho, por eso, ahorita que hablaba de Dolores, primero mencionaba la claridad o la comunicación en las personas. ¿Cómo puedes poner, o sea, me ha pasado también, o sea, la palabra procesos creo que tiene como ahí un bias de, y eso está de miedo o está de flojera. Pero si lo piensas fríamente, hay cosas que haces en cualquier rol, o sea, producto, marketing, HR, finanzas, que haces continuamente y que te quitan, te dan tiempo o te forzan a hacer ciertas cosas de manera periódica. La única invitación es, creo que en cualquier momento la organización tiene que darse cuenta de, oye, ¿qué actividades estamos haciendo constantemente? Y, a ver, ¿las estamos haciendo de una manera que contribuye a la gente? O sea, incluso piensa eso. ¿Esto es algo que hacemos porque tenemos que? ¿O la gente en realidad se siente retada, creativa, emocionalmente para poder resolver esto constantemente? Si no te haces esas preguntas, creo que puede pasar lo que dijiste. O sea, metes procesos para cumplir la actividad, pero que matan el espíritu creativo de alguna persona, un perfil muy loco que puedes tener ahí contigo. O tal vez, y también pasa, porque es un tema gigante, es un proceso que es tan importante y tienes a una persona tan loca en tu organización que asignas a esa persona a proteger ese proceso. Y estás haciendo lo mismo. Limitas el crecimiento de esta persona para que las cosas no se rompan. Y de nuevo, tal vez no le llamarías burocracia a eso, pero estás rompiendo el pad de crecimiento de alguien que tal vez tenía mucho potencial. Cuando si te hubieras sentado a pensar y decir, a ver, este es un proceso importante para la organización. ¿Cómo podemos escalarlo? ¿Cómo podemos hacer que no sea dependiente de ninguno de nosotros?
¿Cómo podemos hacer que cuando lleguen luego más personas sea fácil hacer que entren al loop y que puedan continuarlo o creciéndolo más de lo que hoy nosotros sabemos? Tal vez son preguntas complejas al inicio cuando no tienes idea de cómo está funcionando el proceso. Por eso mi primera invitación es que te pongas a pensar a ver qué actividades podrían ser un poquito más estructuradas, ¿no? Si es algo que ocurre una vez cada 6 meses, una vez cada año y eres una startup, tal vez no es el momento. Pero, por ejemplo, me tocaba mucho ver en fintechs, ¿no? Los cortes de mes, que es algo que ocurre literal cada mes. Y cada mes venían peticiones así muy intensas de equipos de finanzas, equipos de ingeniería, equipos de producto, equipos de operaciones, porque nadie tenía claridad de ciertas cosas que cada mes sabían que se iban a necesitar. Si detectas eso, creo que tal vez ahí es donde tienes que detenerte y decir, a ver, suma a todos los stakeholders en una mesa. ¿Cómo podemos hacer que esto genere menos fricción para todos? Yo sé que lo tienen que hacer, no hay forma de evitarlo, pero ¿qué documentos, qué sistemas, qué herramientas podríamos tener en lugar para que todo esto sea más sencillo? Y que si mañana Arturo no está en el rol de producto en este proceso, esta otra persona, no importa, el proceso no sufre. O que si Mauricio cambia o de repente aparece otra cosa y él es quien está llevando algo de finanzas, lo mismo, ¿no? Pero de nuevo, creo que es un grado de madurez que vas desarrollando como organización. No debemos forzar eso en cualquier cosa que hace la organización porque lo matas. Pero el no hacerlo porque nos da miedo que pase el peor extremo, creo que también afecta negativamente a la organización y a la gente. Y luego todo se exacerba. Si la gente no se siente bien, las cosas van a empezar a romperse o personas se van a ir pronto, más pronto de lo que piensas. No sé, tal vez les estoy contando por afuera historias que recuerdan, pero ¿les hace sentido? Artur, dices no hacerlo porque te da miedo a romper. ¿Crees que sea realmente un miedo a, o sea, crees que conscientemente las organizaciones están ignorando que pueden hacer algo para cambiar? ¿O cuáles son las otras razones que tú ves por las cuales no se presta atención, no se toma, como dicen por ahí, el toro por los cuernos, ¿no? Ahorita platicábamos en otro contexto del costo de prevenir e invertir para prevenir y del costo de reparar, ¿no? Y tienen como unos así trade-offs fuertísimos, el tomar acción para prevenir y el tomar acción para reparar. Y al final tú ves que la conclusión es, híjole, reparar es carísimo, ¿no? Y a veces ya imposible, ¿no? Entonces, en esta línea de por qué no se hace, ¿cuáles son las otras dimensiones que tú ves en donde las organizaciones no solo es el miedo de, híjole, no quiero romper? ¿Por qué crees que no se hace? Otro que pasa mucho, y de nuevo, tal vez no es algo que la organización hace conscientemente, pero hemos estado, seguro gente que escucha ha estado en algún startup. La verdad es que a veces no tienes idea de cómo resolver un problema que está frente a ti, ¿no? Entonces, si es un reto loco para la mayoría de las personas que tienen la tarea en teoría de resolverlo, por supuesto va a ser súper complejo que piensen en cómo hacer un proceso que sea escalable. Si apenas están pensando en la primera iteración, ¿me explico? Entonces, pero eso es normal. O sea, esa ignorancia cuando tienes un problema totalmente nuevo es esperada en un startup y de hecho, pues lo que esperas es que pones a gente talentosa porque les vas a aventar retos que tal vez son más complejos de lo que tú te imaginas y esperas que van a encontrar la luz al final del camino. Creo que esa es otra. Esto es tal vez más enfocado a startups, aunque también lo he visto funcionar en corporativos. Creo que un pecado que a veces tenemos es asumimos que la autoridad va a encontrar el camino. O que si las cosas son así, está bien, porque así tenían que haber sido. Algo que me ha tocado ver es, tal vez es mi personalidad o las oportunidades que he tenido, pero a veces la gente no tiene idea de por qué las cosas son como son. Y tal vez tú ves algo que tú crees que está mal por experiencia, por formación, por tu personalidad. Y mi invitación en momentos es, si tú conoces de algún sistema, de algún proceso, de alguna parte puede ser fundamental o pequeña incluso, de una empresa, y tú crees que algo puede ser mejorado, quisiera creer que la organización en la que operas te puede dar como el espacio para escuchar tu opinión al respecto, ¿no? Usualmente puedes acercarte a alguien que en realidad tal vez controle un proceso y decirle, oye, ¿te has fijado que esto funciona de esta forma? ¿Qué pasaría si intentamos esto?
Y si esa flexibilidad no existe, pero el problema está ahí y nadie lo está tomando, este es un consejo que yo daría a cualquiera que esté en una startup, tómalo tú. O sea, la verdad, si he tenido la oportunidad de crecer en muchas startups fue porque yo vi cosas que decía, esto está terrible. Y volteaba y la gente me decía, es que sí está terrible. Y yo preguntaba, ¿y por qué nadie lo ha cambiado? Y nadie decía nada. Y decía, a ver, me acuerdo que yo iba con alguien de liderazgo y le decía, oye, ¿sabías que esto está mal? Sí. ¿Hay un plan para cambiarlo? No. Ok, ¿está bien si lo intento cambiar? Ah, pues dale. O sea, mientras que no pase tal y tal, inténtalo. Y literal, así tuve la oportunidad de cambiar muchas cosas. No todo funcionó, muchas cosas se rompieron, la verdad, en el proceso, pero personalmente aprendí mucho. El equipo que estaba junto a mí en esos momentos creo que también creció mucho. Y al final agregas valor a la organización y a ti como parte de tu carrera profesional. Entonces, creo que el insight es, a veces la gente tiene miedo porque en experiencias pasadas las cosas se fueron por el hoyo cuando hicieron algo. Y a veces la gente no cuestiona porque cree que está bien o que alguien va a llegar a salvar ese proceso. Y a veces no es así. Quizás es el momento para que tú en realidad lo hagas y tú hagas un step up. Incluso a veces son maneras orgánicas de crecer en las organizaciones. Yo pienso. ¿Hace sentido eso? 100%. Y creo que das un punto bien interesante, Artur. O sea, el cuestionar, ¿no? Uh-huh. Y levantar la mano y retar un poquito y ser rebelde, ¿no? O sea, creo que al final los grandes cambios y las grandes ideas en las organizaciones y en el mundo vienen por eso. Y muchas veces no valoramos estos perfiles, ¿no? Y al final, cuando hablamos de diversidad, tenemos que hablar de diversidad de las empresas en todos los aspectos, ¿no? Pero el tema de la personalidad también es bien importante reconocer que, a ver, no porque alguien no esté levantando la mano todo el tiempo y retando, oye, ¿por qué lo estamos haciendo así? Esa persona no va a traer un valor a la mesa. Esa persona tiene muchísimas cualidades y está trayendo muchísimo valor en su rol, pero es súper importante que de verdad las organizaciones tengamos espacios siempre para estos perfiles, ¿no? Y a veces es difícil, a veces es pesado como organización estar escuchando al que levanta, a la que levanta la mano todo el tiempo y quiere cambiar las cosas, ¿no? Y me toca mucho verlo con otras empresas que asesoro y trabajo, ¿no? Híjole, es que apenas estamos pudiendo, como con la operación del día de hoy, ¿de dónde saco tiempo para invertirle a este proyecto, a esta mejora, a esta implementación, cuando ya tengo aquí en la puerta el deadline del proyecto crítico hacia el cliente, ¿no? El commit con los inversionistas? Y estas personas a veces son incómodas en una organización, ¿no? De decir, híjole, ¿cómo les abro esa puerta y cómo les doy ese espacio? Pero al final los cambios grandes y trascendentales vienen de acá. Entonces es súper importante, ¿no? Que esté siempre el espacio para escuchar y para reconocer que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y de esa pregunta de, ¿sabes que está mal? ¿Por qué lo están haciendo así? Y muchas veces es, no sé. Pregúntale a alguien más. Y es como, es que así me dijeron cuando llegué. Y es como, uy, llegas hace 4 años, ¿no? O sea, se sigue haciendo algo desde hace 4 años que nadie retó, simplemente porque nadie lo retó, ¿no? Entiendo esa parte y tal vez, por supuesto, tienes que verlo desde diferentes ángulos, ¿no? Yo estoy viéndolo desde el individual contributor que ve la montaña y dice, tal vez hay algo que puedo cambiar. Pero por supuesto, del otro lado, o sea, mientras subes profesionalmente en un organigrama, tu vida no se hace más fácil laboralmente, sino, o sea, perdón, tienes más retos y tienes más cosas que dependen de ti, tienes que resolver. Pero ahí está como la trampa. O sea, si te enfocas en el día a día o en la parte táctica, tal vez hay wins que puedes tener gigantes que dejas de ver. O hay personas que pueden tener un potencial gigantesco. Y ahora, cuando tú estás del otro lado y tu deber es detectar ese tipo de cosas y ver cómo potenciar a esas personas, yo pienso. De otra forma, perfiles así, si intentan empujar por muchas maneras y en un periodo no logran ver resultados o no logran ver que son escuchados, no van a estar mucho tiempo en una organización. Y o sea, está loco porque no quiero decir nombres, pero por ejemplo me ha tocado estar en algunas experiencias en corporativos donde el corporativo invierte así una cantidad loca de dinero para poder crear una idea porque cree que puede revolucionar totalmente el corporativo gigante. Pero estos procesos ya están tan cementados en otras áreas que consciente o inconscientemente encuentran cómo detener el progreso de nuevas ideas.
Lo triste es que creo que la mayoría de las veces, por lo menos lo que me ha tocado ver, no es algo consciente. O sea, no están ellos naturalmente intentando matar este proyecto, pero no quieren cambiar sus procesos porque ponen en riesgo la estabilidad que ya tienen. Y tal vez les es difícil o imposible por la carga que tienen ver que el mundo podría ser mejor si X cosa pasara. Y se generan unos comportamientos muy extraños en las organizaciones si no logran ver eso a tiempo. Creo que es tu rol a nivel liderazgo detectar ese tipo de cosas y cuestionarte. ¿Estamos haciendo lo correcto o no? Todo el tiempo. Arturo, creo que también hay otro tema que va muy de la mano, ¿no? O sea, el cuestionar y entender qué es lo que queremos, qué es lo que queremos para nuestra empresa. Pero como dicen, no, por falta de tiempo, por falta de lo que sea, pues no existe ese cuestionamiento. Y además, creo que muchas cosas que suceden es, oye, allá afuera hay este artículo, hay este framework, hay este paper que dice que deberíamos de hacer esto, ¿no? Entonces vamos a traerlo de afuera y vamos a implementarlo porque esa va a ser la manera de crecer como crecieron estas empresas, ¿no? Y a lo mejor no es ni bueno ni malo, ¿no? O sea, creo que hay cosas buenas que se pueden tomar, pero si de un inicio no existe ese cuestionamiento de qué somos y hacia dónde queremos crecer como empresa, y creo que naturalmente empiezas a tomar las cosas de fuera o el ejemplo del que está ya muy grande allá adelante y lo tratas de aplicar y tú ya lo aplicaste y a lo mejor no era lo que necesitabas y todo se empieza a descarrilar, ¿no? Porque no hubo este primer paso de, pues yo tengo mis propias condiciones y voy a crecer de acuerdo a lo que he estado construyendo. No sé si me explico. Creo que es un factor todavía más complejo porque pues, no hay una receta secreta para crecer, ¿no? Vamos al punto inicial. No es un concepto tan sencillo en ejecución porque todas las organizaciones son distintas. Puedes encontrar similitudes, pero no puedes asumir que la misma herramienta te puede ayudar a resolver cualquier tipo de problema. O sea, me acordé de una clase donde un profesor nos decía, si solo tienes un martillo, a todo le vas a ver cara de clavo y vas a esperar que la herramienta que tienes pueda resolver cualquier problema que aparezca. Siento que esa es una falacia en la que podemos vivir. Tu CEO conoce a algún inversionista que le cuenta de un super framework o algún directivo escucha esto en un foro o alguien leyó este paper y cree que es el magnus de lo que podríamos hacer para resolver un problema que tenemos. Tal vez lo es, ojalá lo sea, pero de nuevo, ese ejercicio de introspección para en realidad entender el problema antes de brincar a una solución, tal vez es muy product driven, pero creo que ayuda mucho y evita muchas experiencias que tal vez no son tan positivas. Si intentas cambiarle algo a las personas, si intentas entrenar figuras, si intentas romper algo que ya estaba, ¿no? Entonces, de nuevo, no digo que esté mal como buscar frameworks o buscar cosas o mejores prácticas de otras organizaciones. Lo único que sugiero es que antes de brincar a una solución en cualquier problema, te preguntes si entiendes completamente el problema y sus aristas. Y una vez que eso se ha analizado, tal vez ya digas, mira, esta solución está en la mesa. ¿Será que nos ayuda a resolver este problema? Intentemos, ¿no? De hecho, ese es un proceso muy design driven. Cuando desarrollas productos, que más bien abras tu mente a entender exactamente cuál es el problema y todas sus vertientes. Y luego bajes y pienses en posibles soluciones e iteres hasta que llegues a algo ideal. Tal vez meter un poquito de product thinking en toda esta forma de resolución podría ser positivo. No sé si hace sentido. No, 100% hace sentido, Artur. Ya decía Albert Einstein, si tienes una hora para resolver un problema, métele 50 minutos, 55 minutos a analizar el problema y 5 a resolverlo, ¿no? Al final, híjole, ¿cómo podemos dar un antídoto si no sabemos cuál es el mal, ¿no? Y creo que esa es la parte en donde muchas veces las empresas saltamos rápido a conclusiones, porque al final pues somos personas tomando decisiones, ¿no? Atrás de una organización y muchas veces el antídoto que le estamos dando pues no va a resolver el dolor real. Pero bueno, Artur, yéndonos a otro punto que ahorita mencionabas un poco, ¿no? De objetivos, ¿no? Cómo alinear un poco con los objetivos que la empresa tiene. Y creo que esto es uno de los retos más grandes también cuando una organización está creciendo,
no importa en la etapa en la que esté, pero estar realmente creciendo, es cómo te aseguras que ¿cómo te aseguras que los objetivos están claros, ¿no? Que todos están entendiendo cuál es mi prioridad y cuáles son mis dependencias y cuáles otras áreas u otros departamentos dependen de mí para darle a los objetivos de negocio, ¿no? Entonces, por ahí nos encantaría saber tu opinión. ¿Cómo alineas a una organización y a los equipos a objetivos en común y cómo alcanzarlos? Claro. Es un punto divertido, porque de hecho, o sea, solo con una idea que me quedé ahorita que hablaban, así como salió la película de Joker y es la historia de cómo se creó el villano. Si pensamos, la burocracia es el villano, pero su historia de cómo se creó fue porque se intentó cambiar un proceso de una forma incorrecta y generó un problema que ahora la organización solo vive, ¿no? Entonces, cuando hablas de cómo alinear o organizar a un grupo de personas, es clave que esto que ejecutes pueda ser adaptable, porque tal vez lo que te sirve ahorita no te va a servir, no te sirve ahorita con un equipo de 20 personas, no va a ser tan útil con un equipo de 100, un equipo de 1000, un equipo de 10,000, ¿no? O si solo es un país, o son 3, o son 5, ¿no? Pero sin embargo, creo que los temas generales que se comparten entre esto, uno tiene que ver mucho que ver con la comunicación. Por ejemplo, en algunas startups donde he estado recientemente, hay procesos que intentamos hacer cada 3, 4 meses. Si es un poco más complejo porque es más gente, lo hemos hecho hasta cada 6, pero literal son espacios donde decimos, a ver, durante esta semana, la verdad es que es importante que podamos sentarnos y alinear qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer en los siguientes periodos de tiempo y cuáles son las interdependencias que tenemos. Hay muchísimos frameworks que pueden guiar este proceso. Tal vez si estás enfocado más en temas de tecnología, menciono algunas palabras como Agile, como Safe, como metodologías de este estilo, que de nuevo, tal vez alguien que escucha esto le empieza a dar miedo, le da flojera por malas aplicaciones de estos procesos que les ha tocado vivir. Pero vete al principio, o sea, tienes a un grupo de personas que buscas que sean muy talentosas y que sean muy exitosas en una organización. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por ellos? Ayúdalos a entender cuáles son los objetivos que tú buscas de aquí a 3 meses. Una vez que eso sea claro para ellos, pídeles que ellos mismos te propongan cómo podrían llegar a una solución que resuelva el problema que tú quieres. Y durante el proceso, encuentra cómo fomentar que estas personas se den cuenta de las interdependencias que tienen entre ellos. De nuevo, las metodologías que mencioné te dan algunas maneras muy explícitas de cómo ejecutar esto. Así te llevan literal de la mano y te explican, haz esta mecánica, haz esto o haz aquello. Pero no es algo del otro mundo si lo piensas a nivel organizacional. Hay muchos frameworks para poder resolverlo, pero si lo decantas, no es algo extremadamente complejo. Al final, de hecho, lo que todos te sugieren es, dependiendo del tamaño de tu equipo, bloquea 2 semanas, si es mucha gente, 1 semana, 2 días, donde lo único que hagan sea sentarse en una mesa física o remota, dependiendo la logística de tu equipo, y hablen sobre los objetivos que tienen en un periodo específico de tiempo, sobre las mecánicas que van a ejecutar para encontrar soluciones, las dependencias que tienen entre ustedes, y deja que tu equipo empiece a pensar en cómo resolver esto y qué soluciones te pueden proponer. De hecho, usualmente estas mecánicas al final del ejercicio del espacio en el último día o los últimos 2 días presentan los mismos equipos cómo van a resolver los retos que les diste. Y una vez que lo hacen eso, lo hacen entre todos y ahí empiezas el ejercicio de las interdependencias. Y ahí entonces las figuras de liderazgo dicen, vale, estos planes suenan como que pueden llevarnos a esto. Sugiero que editemos esto, sugiero que agreguemos esto porque creo que no lo están mencionando y ejecutemos. A partir de ese momento, los equipos cambian a modo de ejecución. Dependiendo de nuevo la logística de tus equipos, me ha tocado ver que hay equipos que utilizan sprints, que son quincenales, que son semanales, que son mensuales, pero hay espacios en los que el equipo está enfocado en modo ejecución. Si la organización es muy cambiante y no puede darse el lujo de bloquear como su flujo por periodos tan largos de tiempo, tal vez es lo más rápido. O sea, he escuchado de organizaciones que tienen estos ciclos cada 2 meses, ¿no? Y es suficientemente bueno para poder ver progresos grandes. Entonces, regreso a lo otro. O sea, más allá del framework o de hacer que el framework funcione, creo que es importante que pienses cómo opera tu organización, cuántas personas son, qué tan complejos son los retos que tienes.
Por ejemplo, si estás en algo de digital health, alguna vez me tocó hacer coaching a una empresa que tenía productos que tenían un tiempo de ejecución de hasta 2 años. Claramente, no podían tener ciclos tan rápidos de desarrollo, pero era extremadamente importante que cuando planearan, lo hicieran bien, porque si no, sus ciclos iban a tener un impacto terrible si algo se descarrilaba, ¿no? Entonces, creo que invitaría mucho a pensar eso. De nuevo, sé consciente de cuál es el tamaño de tu organización, cuál es la complejidad de los retos que estás teniendo y que le estás pidiendo a tu equipo. Y con base a eso, piensa en qué mecánicas podrían ayudarte. Y tal vez no tengas miedo de acercarte a otras organizaciones que compartan problemas o mercados o perfiles similares a los tuyos, porque en una de esas también ellos ya encontraron alguna manera de resolver un problema y eso te puede ser útil. O eso me ha tocado. Mencionabas, Artur, no es tan difícil, ¿no? Y a ver, al final están los frameworks, está paso a paso ejecución de lo que sea que querramos. La verdad es que está la teoría, te puedes acercar a alguien que te diga en su experiencia, oye, pues te recomiendo esto, esto y esto. En la práctica, algo se rompe, ¿no? Y ahorita mencionabas evidentemente de cuál es el método que estés utilizando, ¿no? Si son OKRs, si son lo que sea. Si planeas bien, tus probabilidades de éxito en la ejecución van a ser mucho más altas. ¿Cuáles son las trampas que tú has visto? Y no las trampas, sino como los errores que en una metodología podemos caer, ¿no? Desde la planeación, en la ejecución, en el traqueo. Los errores más comunes, similar a lo que dije hace rato, es complejo enlistar un top 5 o un top 7 de los errores más comunes que le pasarán a cualquier empresa, porque las empresas son distintas y demás, pero algunos casos que me vienen a la mente, por ejemplo, uno muy común, usualmente cuando hay equipos cuyo rol es un poco más operativo o táctico, se asume que cuando hay conversaciones estratégicas, tal vez no es necesario que ellos estén en la mesa siempre. Eso es un error terrible, porque, por ejemplo, en una fintech hay un equipo de operaciones que tal vez en tu mente es, bueno, pues ellos solo van a operar lo que decidamos, pero al final tal vez ellos son los que más conocen a tus clientes, ¿no? O ellos son los que más conocen lo que le duele a tu producto. El no tenerlos en la mesa cuando estás planeando, estás como ignorando una parte fundamental de los insights que tienes dentro de la organización. Ese es un ejemplo específico. Puede ser operaciones, puede ser finanzas, puede ser cualquier otro equipo. Es clave que haya una representación completa cuando tienes estos ejercicios para crear procesos, para pensar en escalabilidad, para pensar en cómo organizar a la empresa en la que estés trabajando, porque de no hacerlo, tal vez ahí es donde vas a cometer un error que va a terminar en burocracia para algún equipo en específico. Ese es uno que me toca ver mucho. Otro, hace rato hablábamos de cómo crear procesos escalables, ¿no? Cuando haces estos ejercicios, es importante que estén las áreas relevantes sobre la mesa, las personas que tienen tal vez el poder de ejecutar cosas, pero que haya mecanismos en la medida de lo posible que hagan claro para el equipo qué hacer cuando tal vez alguna de esas personas ya no está en ese rol o ya no está en la organización misma. Porque de otra forma, algo que también puede pasar es que, imagina, tal vez un equipo de producto dice, sí, nosotros vamos a acabar esto y lo vamos a tener en un mes y lo vamos a entregar para que finanzas o para que ingeniería pueda empezar a hacer aquello. Tal vez algunas personas que dijeron eso se van y el accountability de esas acciones se pierde porque no se hizo a nivel equipo o a nivel proceso, sino a nivel individuo. Por eso hablaba hace rato de que es muy importante darte cuenta de que sí, tal vez hay gente muy talentosa que puede mover mucho la organización, pero es delicado hacer a la organización dependiente de estas figuras, porque en el momento que faltan, piezas fundamentales de la organización puede que se rompan. Y eso va a generar errores por consecuencia en otros equipos que tal vez esperaban que ese tipo de cosas llegaran. Y quizás un tercero para amarrar como hay una lista que podría decir es, lo mencioné también hace ratito, para algunas organizaciones es imposible pensar en decir, esto es lo que vamos a hacer durante los siguientes 2 meses y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque viven en un ambiente en constante cambio o porque hay inversionistas que están pidiendo algo con muchísimo empuje y es difícil simplemente decirles que no en cierto momento. Pero creo que algo importante es que el equipo de liderazgo también
sea consciente de que cada vez que le hace un request a su equipo, que tal vez es extremadamente talentoso y que quiere que los problemas que les den lleguen a una resolución, si no eres claro con la prioridad que le estás dando a algo, tal vez puedes llegar a confundir, porque hace un mes dijiste que esto era lo más importante, ahora estás diciendo que esto lo es. Ok, vamos a hacer esto que nos estás pidiendo. Pero si en un mes regresas y me preguntas qué pasó con lo del mes anterior, tal vez yo asumo que para ti ya no era importante porque hice lo último que me pediste, ¿no? Ese ejercicio de prioridades o de comunicación sobre en realidad lo que es vital, a veces he observado que para algunas figuras de liderazgo es demasiado lógico asumir que la gente lo va a entender, pero creo que esa es una trampa. Cuando algo es demasiado obvio, la verdad es que no lo es. Mi lógica tal vez no es igual a la tuya, o lo que yo asumo como sentido común es no tan común para todos, ¿no? Entonces, pensar en cómo aclarar las prioridades para tu equipo o tu organización y cómo asegurarte de que lo sigas comunicando. Tal vez tú vas a pensar que eres como un disco rayado, pero tener rituales donde periódicamente, tal vez cada 15, tal vez cada 30 días, le continúes recordando a tu equipo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cuáles son los retos más relevantes. Y si de repente algo llegó y es muy grande y no se puede ignorar, ok, comunícalo, explica lo que está pasando y menciona que estas otras cosas, si bien eran importantes, ya no son urgentes. Y este es el nuevo orden como esperas que las cosas se resuelvan. Aquí regreso a la primera pregunta que hicieron acerca de los dolores. Las personas son la pieza clave en cualquier ejecución. Si las personas que están ejecutando no entienden por qué algo se tiene que hacer o por qué algo es importante, asume que lo que sea que estés intentando no va a funcionar, porque las personas tal vez no lo van a hacer de la forma que tú te lo imaginas, porque quizás no fuiste capaz de comunicarlo. Es como la parte hace fuerte. Ratito 2 palabras mágicas: constante cambio. Voy a plantear un escenario, ¿no? Hiciste todo lo que decías, ¿no? Planeaste, entendiste cuál era el problema, actuaste de tal forma, toda la gente está comprometida, pero 3 meses después estás creciendo tan rápido que a lo mejor lo que servía hace 3 meses ya no sirve. Sí. ¿Qué sucede en ese momento? Vuelves desde el inicio a plantear y en 6 meses otra vez estás creciendo tan rápido, ya no vendes 10, vendes 100, vendes 1 millón, vendes 100 millones y la empresa va a una velocidad tan fuerte que pues, ¿en qué momento planeas y en qué momento ejecutas? Bueno, tu escenario está complejo, pero pasa. Hay otro elemento que tampoco hemos hablado y que sé que está muy en la cancha también de los temas que le ha tocado a Raquel ver, pero una realidad fuerte también es el equipo, por más comprometido, por más dedicado que esté a resolver un problema en una etapa específica de la empresa, no siempre es el mejor equipo para resolverlo cuando la empresa cambia de etapa. Y esa es una realidad extremadamente fuerte, pero a veces la complejidad de los retos es tanta o el tiempo de maniobra para poder hacer algo antes de que la empresa explote o algo se pierda o alguna oportunidad no se aproveche, es tan pequeñito que llega un momento en el que como parte de un equipo estratégico tienes que pensar y decir, a ver, ¿será que este equipo es el mismo equipo que nos puede llevar a esa otra etapa? ¿O llegará un momento en el que busquemos ayuda externa? Tal vez nos falta alguna otra persona que tenga una experiencia distinta para resolver este problema. O tal vez sería bueno acercarnos a alguien que nos pueda dar asesoría de alguna manera para poder acelerar la ejecución de esto. Y lo difícil es, a veces también pasa donde tú mismo como figura de liderazgo dices, oye, ¿será que este reto es algo que yo puedo resolver o necesito ayuda? Es algo que viene como añadidura específicamente en una startup. Hay un framework que me gusta mucho que se llama The Peters Law, que habla de que en las organizaciones las personas crecen hasta cierto punto donde ellos se vuelven mediocres en la ejecución que están haciendo. Y le pasa a todos nosotros, ¿no? Entonces, algo que también creo que es importante que tengamos siempre en la mente es, ok, los procesos que implementamos al inicio sirvieron, pero si esto está creciendo más de lo que podemos controlar, no intentes adaptar siempre el proceso a eso. Tal vez a veces es importante que te alejes y digas, oye, quizás necesito respuestas distintas o tal vez lo que conozco me está limitando y no estoy seguro de cómo ejecutarlo. Y con transparencia lo digas, ¿no? O sea, en muchos ejercicios en startups donde he estado, en corporativos, me ha tocado decir,
a mis equipos, a mi CEO, a mis equipos de liderazgo, así es, oye, este reto es más grande de lo que pensábamos y creo que esta organización tal vez no está lista para resolverlo. Creo que necesitamos ayuda. Recomiendo ampliamente que hagas eso, porque de otra forma tal vez tú te vas a quemar en el proceso, intentando encontrar una respuesta que va a ser extremadamente complejo tener. Y no lo digo como desde una postura donde te estés rindiendo. Al final somos humanos y todos queremos poder crecer. Y por lo mismo, creo que es importante que también tú seas consciente de tus limitantes, ¿no? Entonces, intenta adaptar los frameworks, intenta adaptar las cosas que has ejecutado, pero date cuenta de en qué momento tienes que... No sé si eso responde un poquito. Yo creo que podremos grabar un episodio de 5 horas solamente de ese tema, ¿no, Arturo? De cómo manejar esa conversación interna, cómo manejar esa conversación con otros equipos o con gente de tu equipo cuando tienes que decirle a alguien, oye, pues tal vez necesitamos otra cosa, ¿no? Otra cosa, otra persona, ayuda y demás. Podremos de verdad hablar horas de solamente ese proceso, pero como bien dices, al final la respuesta es, o la conclusión va a ser una persona probablemente quemada, un equipo quemado, una organización quemada y un costo altísimo y una deuda altísima para la organización y para el equipo, en donde vas a pagar lo doble o lo triple por reparar lo que en su momento no se vio, ¿no? Con una lupa clara. Entonces, 100% de acuerdo contigo que ese es un gran tema en las organizaciones. Y me encantaría preguntarte, tú como líder, ¿no? Cuando te ha tocado manejar equipos grandes, que has tenido equipos muy grandes a tu cargo, y también al final tienes que liderar a los lados y hacia arriba, ¿no? Pero ¿cómo manejas tú y ayudas a que la gente maneje el cambio y la adaptabilidad? En un mundo ideal, con el contexto completo, las personas podemos llevar ese cambio, ¿no? Entiendo el por qué, me adapto rapidísimo y tan, no hay más dolor. Pero no funciona así, ¿no? Háblanos un poquito de cómo haces el drive del cambio y el que las organizaciones y los equipos se puedan adaptar más rápido a lo que sea que la organización necesite. De nuevo, tal vez este es como mi modus operandi, pero tanto lo que he leído, lo que he aplicado, lo que he escuchado, lo que he visto, mucho regresa a en qué forma comunicas lo que está pasando. Y eso es clave porque no solo es lo que dices, sino en qué momento lo dices, en qué foro lo dices, con qué cadencia lo dices, con qué tono lo dices, con qué palabras lo dices, a quién se lo dices, o sea, qué audiencia. Porque hace rato también lo preguntó Mauricio, ¿no? O sea, ojalá lo que planearas fuera exactamente lo que tienes oportunidad de ejecutar, pero la mayoría de los casos no es lo que pasa, ¿no? Algo ocurre, algo se rompe, alguien se va, cambia alguna regulación y tú tienes que ajustarte. Entonces, ¿cómo puedes manejar el cambio? Creo que hay rituales que desde el inicio tienes que hacer con las personas que formen parte de algún proceso o algún producto o algo que estés generando, ¿no? Y los primeros tienen que hablar muchísimo de la forma de trabajo. Es decir, ustedes son las personas, o sea, siempre que tengo un proyecto o algo así complejo, me interesa sumar a las personas y decirles, nosotros somos el equipo que va a buscar llevar este resultado a este espacio en este periodo de tiempo. Estos son los problemas que ya observamos como equipo, porque ya hicimos un ejercicio de planeación y los tenemos bajo la mesa. Esos son los rituales que constantemente vamos a estar haciendo. Ustedes y yo nos vamos a sentar en esta sala o en esta llamada cada 2 semanas y vamos a hablar exactamente de qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando. Y si algo está cambiando, me importaría que lo compartan. Y si algo está cambiando a nivel liderazgo, yo me voy a asegurar de compartírselos en ese momento. Ejecutemos lo que estamos pensando. Pero si algo cambia, en ese foro, ustedes van a tener claridad de qué es lo que está pasando y cómo tenemos que movernos. Lo vamos a resolver. Es algo sencillo que resuelves en una charla específica que puedes dar con tu equipo y que te forza a tener tal vez un ritual periódico para hablar con ellos. Pero el darle esta confianza a los equipos, como este círculo de protección de alguna manera de que sí va a haber caos afuera y hay explosión y pandemonio, pero en este foro vamos a hablar de las cosas que están pasando y si viene algún golpe, estoy seguro que nos va a impactar. Además, estén seguros que yo se los voy a decir y que yo voy a compartirlo en la mesa y tal vez no va a ser una conversación fácil, pero lo voy a contar. Y de la misma forma, espero que ustedes, que son los dueños de ciertos procesos, lo hagan.
Si hay algo que no está funcionando, algún equipo que no está entregando lo que debería, colaborando como esperaría o no les está poniendo atención, es importante que lo compartan pronto, porque el guardar ese tipo de cosas también va a llevar a una ejecución incorrecta. He notado que tener este tipo de transparencia con los equipos o tener este tipo de confianza o crear este tipo de rituales cambia drásticamente el resultado. Porque cuando algo cambia, las personas están ya en el mood correcto y dicen, claro, o sea, sabíamos que esto iba a pasar, creo que lo podemos resolver de esta forma. ¿Qué piensan? Y es una decisión que tomas como equipo que está ejecutando algo. Tal vez tú a nivel de liderazgo ya sabes que tiene que pasar algo, pero cuando el equipo tiene esta percepción de que tiene una voz o un voto en el problema y tal vez cambian drásticamente el rumbo de la solución que tú habías pensado, el nivel de engagement que tienen para llegar a un resultado es totalmente distinto. Y el no hacerlo hace que las personas estén ejecutando algo, una instrucción de un loco que cada 2 días o cada 3 días les dice algo distinto. Eso es la fórmula perfecta para tener un equipo desanimado o un equipo que pronto se te va a ir. O que si lo mantienes está ahí nada más aplicando unas teclas. Personalmente, prefiero trabajar con personas que están totalmente comprometidas, que entienden por qué algo está pasando y que tal vez van a pensar de una manera que a mí no se me ocurriría sobre cómo resolver los problemas. Y es sorprendente porque ves mucho a los perfiles crecer porque estás confiando en que pueden resolver el reto. Y cuando estás del otro lado, te da mucha tranquilidad el sentir que tienes a un líder que cree que puedes llegar a un resultado, aunque a veces tú mismo no lo sepas. Y tal vez tu líder tampoco lo sabe, pero es un círculo de confianza, no sé. Y creo que eso me ha ayudado mucho. No sé si hace sentido. Ahorita estabas platicando mucho, a lo mejor desde una perspectiva pues, de producto de tecnología, ya como tal de la operación, ¿no? Y claramente es importante poder desarrollar algo para que toda la gente pueda adaptarse a cualquier situación que pueda cambiar. Hay cosas que probablemente como empresa y como visión de la empresa quieres que siempre sean constantes, ¿no? O sea, ya sea que le llames valores, ya sea que le llames misión, claro, y cuál es el objetivo final en un futuro de una empresa, eso pues idealmente debería de ser lo más constante posible, ¿no? ¿Qué estrategias hay para asegurar que justo este core de la empresa se mantenga sin importar si acabas de arrancar y son 2 pelados o que ya son 10,000 personas y están en todo el mundo? ¿Qué estrategias hay para a lo largo de todo el journey asegurarse que siempre haya ese core muy bien definido? Es un tema complejo también. Raquel, ¿ibas a decir algo? No. Es un tema complejo, siendo transparente. Y de nuevo, es difícil solo contar una respuesta, pero algo que a mí me ha servido mucho, hay un framework que alguna vez aprendí hace algunos años que le llaman el Employee Lifetime Value. No sé si lo han escuchado, pero esto lo diseñó la que en aquel entonces era la VP de HR de Greenhouse. Lo compartió en un foro hace algunos años y básicamente ella explicaba que cuando intentaba compartir con los demás equipos de liderazgo el valor que las personas tenían en las organizaciones, le era muy complejo que la entendieran, porque la gente disminuía la importancia de un entrenamiento o asumía que era fácil simplemente reclutar al perfil correcto, o que si lo traían, la persona solita lo iba a lograr y iba a crecer. Ella decía, no, las personas tienen diferentes milestones en la organización, donde si no los apoyas de la manera correcta, nunca van a dar su máximo potencial o no se van a sentir como con un soporte específico para poder confiar en la organización y ejecutar como deberían, ¿no? Ella creó este framework, Employee Lifetime Value, que básicamente divide me gusta mucho y lo comparto usualmente, divide las etapas de crecimiento de una persona en una organización en 4. Te habla de que primero tienes que pensar en hiring, es decir, ¿cómo te vas a asegurar de que busques al perfil correcto para los retos que estás pensando que va a tener que resolver, ¿no? No solo te armes un JD rapidito y lo subas y empieces a entrevistar personas, sino sé consciente de qué habilidades debería tener esta persona, con qué stakeholders va a interactuar, qué sería importante que pudiera tener como a nivel potencial esta figura y demás cuestiones que te hablen de hiring. Una vez que resuelves eso, hablas de onboarding.
no porque contrataste al talento más loco, al sumarlo a una organización siempre va a brillar naturalmente. Es clave que te dediques tiempo de cierta manera en asegurar que esta persona pueda tener un onboarding exitoso. El onboarding no solo es que sepa cómo moverle Slack o cómo enviar correos o dónde está el café, sino cuáles son aquellos principios fundamentales de la organización que hace que las cosas operen de cierta manera. ¿Cuáles son como los grandes levers que tienes en el equipo en el que estés operando para poder cambiar las cosas? ¿Y cuáles son las grandes responsabilidades que tienes? ¿Quiénes son tus stakeholders? ¿Cuál es tu red de confianza? ¿Cuáles son las expectativas que tienes en tu rol a 1, a 2, a 3 años, lo que sea que puedes compartir? Una vez que eso esté claro, la avientas a la persona y empiezas a ver qué ejecuta. La tercera etapa tiene mucho que ver con el potencial durante la ejecución. Es clave que el manager que tenga esta figura pueda estar cerca de esa persona para siempre poder ayudar a detectar cuándo hay una oportunidad para que esta persona crezca, cuándo hay una oportunidad para que esta persona ejecute algo de alguna manera, o si se está saliendo de las expectativas que tengas, comunicarle de manera adecuada y de manera específica cuando tal vez hay un feedback que es fuerte, pero se lo tienes que decir para mejorar su rendimiento o para que no pierda la oportunidad de crecimiento de algo. Y curiosamente, la cuarta parte que también es importante es cuando una persona decide que ya no quiere estar en una organización, asegúrate que ese proceso también sea estructurado. No quieres que alguien se harte un día y se vaya y suelte todos los procesos o todas las cosas que tenía dependencia, sino que haya un espacio donde la persona tal vez entienda eventualmente cuando su contribución ya no es la mejor o para él mismo, para ella misma, y que tal vez pueda crear algún material específico para poder transicionarlo a alguien más, ¿no? De nuevo, estos 4 puntos son tan básicos que la gente los asume. Pero si quieres garantizar que cualquier individual contributor tenga éxito en una organización de la forma que tú lo estás diseñando, es clave que no olvides ninguno de estos. De nuevo, puedes traer a alguien extremadamente talentoso y ponerlo ahí y tal vez tienes suerte y la persona lo logra y hace cosas locas. O puedes traerlo, la persona entra, ve que hay un caos, ve que no lo escuchan, ve que su manager nunca tiene tiempo para agendarlo en one-on-one, ve que las prioridades cambian cada 3 semanas y nadie entiende por qué. Y se va a ir porque le van a ofrecer otra posición donde tal vez le van a pagar más y le van a dar un poquito más de estructura. O un caso fuerte que te puede pasar, se va a ir aunque no le paguen más, pero porque está harto y ya no puede con el nivel de caos que tienen ahí. Cuando llega alguien y, o sea, yo me lo imagino que tiene una fuerza de gravedad tan fuerte ciertas personas que terminan cambiando todo porque pues arrastran todo su background y lo inyectan en la organización y a lo mejor no era lo que querías, ¿no? Pero pues la persona es muy buena y se trajo todas sus buenas y malas prácticas con ella y se empieza a mover todo una sola persona, ¿no? Ese no lo toqué porque es un tema gigante, pero por supuesto hay como vampiros de performance, ¿no? Personas que son extremadamente capaces y que tienen muchísima experiencia, pero tienen tanto conocimiento que alteran drásticamente a la organización. Raquel se ríe porque nos ha tocado convivir con un par de esos en algún momento en la vida, pero es extremadamente loco porque sí, como lo dices, alteran totalmente a la organización y sí que tú te des cuenta. Pero bueno, creo que ese es un tema gigante que podríamos hablar en otro espacio. Hay otro que tener mucho cuidado. Capítulo de 4 horas. O más. Pero sí. ¿Le hace sentido un poquito el proceso? Totalmente. Uf. Sí. Employee Lifetime Value, me encanta. Lo uso todo el tiempo. Oye, Artur, estamos casi sobre el tiempo, entonces nos vamos con la última pregunta. Okay. Si pudieras cambiar una cosa de cómo trabajan las empresas en México y Latinoamérica, alrededor, por supuesto, el tema de cultura organizacional, ¿qué sería? Creo que cambiaría la mentalidad de algunos founders o algunos directivos o algunas figuras de liderazgo. Estoy consciente de que mucho de lo que yo he contado en esta bonita sesión es utópico para la mayoría de las organizaciones. Y me gustaría que no fuera así. Es decir, si pudiera invitar a las organizaciones, no solo en México, sino también en muchos otros lugares de Latinoamérica y en otras partes también del mundo, a recordar que las organizaciones sí, o sea, buscan darle valor a los inversionistas, a los clientes finales y demás, pero es un espacio donde las personas se construyen o las personas crecen.
si eres consciente del poder que tienes al tener a un empleado o al tener a alguien en tu equipo, no tiene límite la cantidad de cosas que puedes hacer para que estas personas tengan la oportunidad de crecer o encontrar como el verdadero potencial que pueden hacer en cualquier proyecto. O sea, algo que empecé a hacer en mi tiempo en Questkeep y que he tenido afortunadamente la oportunidad de continuar en mis otras experiencias, se me hace increíblemente loco poder trabajar con personas que tal vez están en una etapa temprana de su carrera, tienen muchísima energía por comerse el mundo, pero todavía no saben exactamente en qué espacio pueden hacerlo o qué habilidades pueden desarrollar para lograrlo. Hacer todas estas mecánicas de comunicación, de claridad, de transparencia, de confianza, hace que en realidad es como que tienes un diamante y lo estás puliendo hasta que las personas llegan a un espacio distinto. Y lo cool es que cuando alguien crece bajo ese nivel de liderazgo, lo comparten a otras personas cuando eventualmente ellos tienen equipos. Y creo que se genera un círculo. Invitaría a las organizaciones a darse cuenta de eso. Tienes a humanos que están operando bajo tu visión, bajo tus valores y demás, pero ellos también quieren crecer y quieren encontrarse en su path profesional. Ayúdalos a hacerlo. Y si lo haces, la retribución que vas a obtener es gigantesca. Mucha más de lo que harías si solamente das instrucciones o procesos burocráticos sin sentido. Qué poderoso y qué bonito, Arturo. Me encanta. Me encanta que cerremos con esto. Encantado de compartir experiencias. Muchas gracias por la invitación. Comparte este podcast y ayúdanos a crear culturas únicas y empresas más humanas. Búscanos en todas las redes sociales como People and Culture México y no olvides seguirnos.